Vamos a platicar a propósito de nuestro tema de hoy, de la deportación de niños migrantes, con Juan Martín Pérez García. Él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias, Juan, por estar con nosotros estos minutos con el auditorio de Dimensión 360. Platicamos de estas cifras que se pueden conocer por parte de Estados Unidos, por parte de nuestro país al respecto a la deportación de estos menores, de que hay un protocolo precisamente cuando se realiza este tipo de deportaciones, pero seguimos viendo cómo los derechos y las protecciones cuando se habla de infancias se siguen violentando una y otra vez. ¿Qué nos dices? Sin duda, Mitzi, mira, hay que tener presente que los Estados Unidos, con la presidencia actual del señor Trump, están violando el derecho internacional. Esto no es nuevo, es habitual en los Estados Unidos, pero lo que creo que tendríamos que llamar la atención es que estas graves violaciones al derecho internacional contra niños y niñas tendrían que movilizar a la comunidad internacional, no solamente a los países directamente afectados, me refiero a México, Centroamérica, sino toda la comunidad internacional, porque si rompemos el límite de la protección de derechos en el plano internacional a niños y niñas, ya no hay nada que pueda frenar la barbarie, los crímenes, y por eso es tan importante no permitir que esto que está impulsando como actos de terror el señor Trump y sus funcionarios se quede y se perpetúe. Hay que también tener presente que hace 7 años, cuando asumió la primera presidencia, recordemos que encerró a niños en jaulas y los separó de su familia, como un acto de terror también, con un performance público y mediático. Ahí la justicia norteamericana logró frenar estas acciones. Aún así, 256 niñas no lograron reencontrarse con su familia porque se perdió el rastro. Y las deportaciones anunciadas por países, Guatemala, Honduras y demás, así segmentados, vuelven a violar el derecho internacional, particularmente recordando que Estados Unidos, aunque no ha firmado muchos tratados internacionales, es firmante de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es integrante de la Organización de Estados Americanos, y ahí hay acuerdos internacionales que tienen que cumplirse. Esto que ustedes presentaron, lo que nos muestra nuevamente es que los niños y niñas y sus familias están severamente impactados por la militarización de las fronteras, por la ruptura que significa la posibilidad de cambiar su vida al llegar a los Estados Unidos, y que ahora es muy evidente será cada vez más difícil, si no es que imposible. Muy buena noticia que el Estado mexicano esté acompañando, dando los servicios básicos, para incluso en términos epidemiológicos, pero necesitamos que esa misma velocidad y respuesta se dé para otorgar el refugio y el asilo a todas y a todos los migrantes que están en nuestro territorio, para que se puedan incorporar en la dinámica comunitaria de una manera más apropiada. El pueblo mexicano sigue siendo hospitalario, pero necesitamos respuestas de Estado para que esto pues sea lo más amable posible y evitemos la polarización. Sí, totalmente. A ver, es completamente reprobable lo que hace Estados Unidos, lo que hace el presidente Donald Trump con este tipo de acciones, ¿no? De alguna forma, él dando respuesta a algo que prometió en campaña para este segundo mandato. Pero ¿qué pasa también con lo que le corresponde a los países? Por ejemplo, en el caso de México, tú decías, bueno, sí se está dando respuesta, pero conocemos muy poco en realidad si sí se está aplicando como tal el protocolo de protección a través del DIF, si sí se les está dando acompañamientos y si se está reintegrando y se está investigando incluso esa reintegración con familias, porque muchos también señalan violencias al interior de las familias. Eso es lo que le toca a México, pero en países como Guatemala y como otros tantos, pues también hay una preocupación seria de diferentes organismos al respecto de esto. Totalmente, mira, yo creo que hay que recordar que la migración es un derecho humano, no es un crimen. Las personas están migrando con niños y niñas buscando una mejor condición y futuro para ellos y ellas. Y lamentablemente los estados, empezando por México y Centroamérica, es decir, Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, incluso, aunque no hay un número muy alto de panameños, pero también esta zona, la respuesta de los estados es bastante omisa. Yo diría incluso cómplice con las afectaciones criminales que viven los migrantes. Y esto es porque en general la capacidad que tienen los consulados para responder
es muy limitada o incluso negligente, y de alguna manera los estados no, sobre todo esto es lo más grave, no se están articulando para lograr una protección integral. Hemos estado insistiendo ya hace bastante tiempo, más de 8 o 9 años, la urgencia de crear un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada que permita garantizar que la respuesta de los estados sean articuladas, que los niños y niñas, ya sea que continúen en el trayecto migratorio, que se queden, por ejemplo, en México, que tengan certeza jurídica para poder ingresar a las escuelas, tener, como se ha visto en los reportajes, la protección de su salud, pero sobre todo su carácter jurídico de refugiado o de asilo. Eso les da certeza, les ayuda a reducir los riesgos, pero lamentablemente no existe esta articulación en un plano como amerita. A veces depende mucho del cónsul o del funcionario en turno y no tanto como una política de Estado. Sí, totalmente. Y esto que dices, ¿no? O sea, hablábamos de temas de salud, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con todo este contexto que las infancias pierden en medio de esta situación y en los próximos adultos que se van a convertir, Juan? Mira, los niños y niñas migrantes y refugiados tienen derecho de ingresar a las escuelas ahora que estamos iniciando el ciclo escolar sin papeles, o sea, no necesitan ningún documento más que su presencia física, y la Secretaría de Educación Pública está obligada a recibir a estos niños y niñas y obviamente acompañarles para que puedan hacer la recuperación de sus documentos de país de origen, si los perdieron, o que tengan incluso mayores facilidades para su estatus migratorio. Pero esto es muy importante y agradezco que lo comentes, que si nos están viendo personas migrantes, lleven inmediatamente a sus hijos e hijas a las escuelas más cercanas. También, por supuesto, recomiendo que se acerquen a las organizaciones sociales que podemos acompañar, a las autoridades, pero es derecho de los niños y niñas entrar a la escuela incluso sin papeles. Segundo, la salud, como lo estamos mirando, tampoco requiere documentación. México tiene obligaciones de dar protección internacional a niños y niñas sin requerir ningún tipo de documentación. Y tercero, cuando hablamos de la certeza jurídica, implica que el protocolo para la atención a los niños y niñas que está establecido en nuestro país y que es de obligación para el sistema DIF, también tiene que ser transparente, de dominio público, pero también con rendición de cuentas de cuántos niños están siendo atendidos con este protocolo y sobre todo cómo estamos garantizando como país el interés superior de la niñez. Y esto implicaría no deportarlos, porque ellos no quieren estar en ese país, por eso vinieron acá. Es cómo logramos que ese interés superior esté determinado en función de ellos y su familia en las mejores condiciones en este momento en México. Así es. Oye, hablando de las reacciones que ha habido también por la parte legal, el último día de agosto una juez federal determinó el tema de las deportaciones para niñas y niños de Guatemala que no se realizaran, sobre todo en las condiciones en las que estaban realizando. ¿Esto puede ser una herramienta que se puede seguir utilizando para todas las niñas y los niños en esta condición en Estados Unidos? Sí, tal cual. De hecho, por eso hablaba al inicio de una parte de discriminación. El hacer estas políticas de deportación focalizadas por país es discriminatorio en sí mismo. Pero además la decisión de la jueza por 14 días, y esto es súper importante recordarle al público, esto puede cambiar en sentido negativo porque ahora la administración Trump tiene mayoría legislativa. Y esto ya estamos mirando que está logrando cambios, digamos, significativos. Muy pronto va a tener a la Suprema Corte de Justicia totalmente a su favor y entonces el escenario es negativo. Es un panorama bastante crítico, bastante complicado, pero ojalá sigamos presionando como sociedad y que no pasen este tipo de situaciones. Juan Martín, muchas gracias por estos minutos con ese espacio de Dimensión 360. Muy buena tarde, gracias a ti y a tu público.